Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial. Creo que estamos por la lección 30 y en esta lección vamos a derivar el operador laplaciano en coordenadas esféricas, algo muy importante que todo físico debería conocer. Y como ya os dije, no os sorprendáis tanto. Ya os dije en la lección anterior que el laplaciano es posiblemente el operador matemático más importante, no solo en física, sino también en matemáticas. ¿Por qué? Bueno, porque el operador laplaciano aparece en casi todos los sistemas físicos que tienen simetría esférica o rotaciones. Por ejemplo, aparece en la gravitación newtoniana, aquí tenemos a Newton, donde podemos expresar la ecuación de la gravitación universal de Newton en forma de una operación tensorial, de una ecuación tensorial basada en el operador laplaciano, tal y como lo desarrollamos en la lección anterior, en formato tensorial con una contracción de índices entre el operador de gradiente, el operador grad o el operador nabla, con índices covariantes en contracción con el mismo operador pero con índices contravariantes. Este es el operador laplaciano. Si no sabéis de lo que estoy hablando, es momento de recordaros que esto es un curso completo para el cual, para entender cada lección, es importante haber visualizado las lecciones anteriores, que es donde describimos cosas como la nomenclatura, la notación tensorial, la derivación del operador de gradiente y cosas que vamos a necesitar conforme vayamos avanzando en el curso. Así que yo os animo a verla desde el principio o al menos para entender esta lección haber visualizado la lección anterior. Esta es la ecuación de gravitación universal en su forma de ecuación de Poisson, que muy probablemente hayáis oído, donde el laplaciano como operador aplicado sobre el campo escalar de energía potencial gravitatoria es igual a 4pi g, que es la constante de gravitación universal, multiplicado por la densidad de masa. Es una de las ecuaciones más importantes que resumen toda la gravitación newtoniana. También el laplaciano es muy importante para describir las fuerzas electrostáticas y también el electromagnetismo. Aquí tenemos a Maxwell intentando arreglar un aparato y podemos resumir al menos la ley de Coulomb puesta en notación tensorial como el laplaciano puesto en notación tensorial, como veis aquí, actuando sobre un campo de energía potencial electrostática que va a ser igual a menos, esta vez es un menos, la densidad de carga y dividido una constante, la constante dieléctrica. Y esta ecuación pues nos resume también la ley de Coulomb, que como veis pues contiene un operador laplaciano. De la misma manera, y esto es muy importante, tenemos la ecuación de ondas que nos describe al átomo de hidrógeno. Aquí tengo a Heisenberg porque prefiero no nombrar a Schrödinger. Y bueno, pues esta es la ecuación de ondas para el átomo de hidrógeno que contiene, como veis, también el operador laplaciano multiplicando a la función de ondas, que a su vez está multiplicada por la energía total y la energía potencial de nuestro sistema y por 8pi al cuadrado masa dividido la constante de Planck al cuadrado. Posiblemente vosotros la hayáis conocido con la constante de Planck reducida, pero como no tenía el símbolo de la constante de Planck reducida, pues he sacado ese 2pi que tiene la constante de Planck reducida y lo he metido aquí. Pero para que veáis que esta ecuación que nos describe el átomo de hidrógeno, la distribución de los electrones en las órbitas de los electrones alrededor del átomo de hidrógeno, pues contiene también un operador laplaciano. Así que conocer el operador laplaciano y sobre todo en coordenadas esféricas, que son las que nos describen los sistemas que tienen simetría rotacional, pues es muy importante. Y derivamos el laplaciano
Esto lo hicimos en la lección anterior también como el producto escalar del pseudovector de gradiente, por eso lo veis aquí como un operador Nabla con una flechita aquí arriba consigo mismo. Todo esto ya lo hemos descrito en la lección anterior y este operador laplaciano se representa pues como un delta o como un delta hacia abajo, que es el propio operador Nabla al cuadrado, para indicar justo una operación de multiplicación escalar, en este caso, entre los dos operadores. El operador laplaciano en coordenadas cartesianas, ya vimos en la lección anterior que es la suma de las derivadas de orden 2 con respecto a las coordenadas x, y y z. Por eso tenemos las diferenciales parciales con respecto a x cuadrado, y cuadrado y z al cuadrado. Y luego también vimos que de una manera generalizada y una manera con notación tensorial que nos sirve para cualquier tipo de sistema de coordenadas, pues tenemos la representación del laplaciano como una contracción del propio operador laplaciano con índices covariantes en contracción con el operador laplaciano con los mismos índices contravariantes. Este enfrentamiento de índices, como hemos visto en el curso, implica un sumatorio, como veis aquí, un sumatorio, y el operador de gradiente pues sería las diferenciales simples de orden 1 y además con carácter vectorial, como vimos en la lección anterior. Así que lo que vamos a hacer es expresar el operador laplaciano en coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Y no es estrictamente necesario hacerlo para un curso de cálculo tensorial, ya que mucho de cálculo tensorial no es necesario para derivarlo, como lo vamos a hacer aquí, pero es tan fundamental la estructura del laplaciano en coordenadas esféricas que yo creo que merece la pena. Y como veis, podemos relacionar las coordenadas cartesianas del eje X, eje Y y eje Z, esto ya lo hemos visto en lecciones anteriores, cuando estábamos aprendiendo a transformar tensores, pues podemos relacionar estas coordenadas cartesianas con las coordenadas esféricas que están basadas en una posición radial R, esta es la primera coordenada de las coordenadas esféricas, el radio, el ángulo polar que tenemos aquí con respecto al eje Z y el ángulo azimutal que es un ángulo respecto al eje de coordenadas X, como veis aquí, con la proyección de la posición del punto al que estamos dando las coordenadas esféricas. Y estableciendo estas relaciones entre posición y los dos ángulos con respecto a los ejes Z, Y y X, podemos establecer la relación matemática de conversión entre las coordenadas cartesianas X, Y y Z en función de las coordenadas esféricas. Radio, ángulo polar, ángulo azimutal en este caso, radio, ángulo polar, ángulo azimutal, en la coordenada Y son dos senos, y en la coordenada Z, pues aquí la coordenada radial y el ángulo polar en forma de coseno. Y estas son las transformaciones de coordenadas de cartesianas a esféricas o viceversa. Para poder expresar ese laplaciano en coordenadas esféricas no me voy a complicar la vida y lo vamos a hacer a lo fácil. Y para ello vamos a utilizar el operador de gradiente, como veis aquí, es el operador Nabla con una flechita aquí arriba que ya lo derivamos en la lección correspondiente, el operador de gradiente en coordenadas esféricas. Esto ya lo hemos derivado en lecciones anteriores, no lo voy a volver a derivar. Así que si no lo conocéis tenéis que volver a las lecciones anteriores para poder saber cómo lo hemos derivado. Y es básicamente la derivada parcial con respecto al radio multiplicado por aquí el vector base, esta vez unitario, el vector base radial. 1 entre r, la derivada con respecto al ángulo polar, multiplicado por el vector base unitario de ángulo polar,
y 1 dividido r seno de ángulo polar por la derivada parcial con respecto al ángulo azimutal multiplicado por el vector base azimutal. Yo estoy utilizando la nomenclatura donde z está aplicado al ángulo polar y phi está aplicado al ángulo azimutal. Esa es la nomenclatura en físicas. La nomenclatura en matemáticas es al revés. Entonces, donde aquí sería un phi y aquí sería un ángulo z. Es simplemente intercambiar los símbolos que veis aquí. Así que veréis esta derivación de diversas maneras. Pues bueno, esta expresión recordaréis que lo derivamos en condiciones muy concretas y lo derivamos utilizando bases vectoriales, que son estas de aquí, ortonormales. ¿Por qué? Porque las bases vectoriales esféricas, representadas aquí como r, ángulo z y ángulo phi con unas flechitas aquí arriba, no son unitarias. Como veis, esta multiplicación indica que el tamaño al cuadrado del vector base de radio es igual a 1. Este sí es unitario. Pero si multiplicamos la base vectorial de ángulo polar consigo mismo, que nos daría su tamaño al cuadrado, ya veis que no es constante, sino que es igual a la coordenada radial al cuadrado. Por lo tanto, estos vectores base de aquí no son unitarios. Son ortogonales estos, pero no son ortonormales. Y lo mismo pasa con el vector base del ángulo azimutal, cuyo tamaño al cuadrado es igual a r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar. Tampoco es unitario. E hicimos una transformación por la cual transformamos estas bases vectoriales covariantes esféricas en bases vectoriales covariantes esféricas ortonormales. Las normalizamos para hacerlas unitarias. Por eso le pusimos este sombrerito aquí arriba para distinguirlas de esta con una flecha. Y esa es la razón de que nos salgan estas expresiones que están aquí delante de las derivadas. Si queréis saber cómo se hizo con detalle, pues tendréis que ir a la lección correspondiente. Entonces tenemos que recordar que esta expresión del pseudovector de gradiente está basada en bases vectoriales covariantes que vemos aquí, que son ortonormales. Son unitarias y son ortogonales entre sí. Esta es ortogonal con respecto a esta con respecto a esta y esta con respecto a esta. Y además unitarias. También, para poder derivar la expresión del laplaciano en coordenadas esféricas, necesitaremos estas relaciones de derivadas de cada uno de los vectores ortonormales que veis aquí con respecto a las coordenadas. Aquí está el vector de posición radial con respecto a una derivada consigo mismo con la coordenada radial es igual a 0. Lo mismo la base vectorial del ángulo azimutal con respecto al radio es 0. En fin, como ya veis, aquí hemos hecho estas relaciones de derivación. En este caso, por ejemplo, si derivamos el vector base unitario radial con respecto al ángulo polar, pues nos da el vector base del ángulo polar unitario. ¿Veis? Tenemos estas relaciones entre las bases vectoriales. En este caso, por ejemplo, pues es menos r con el sombrerito. Y es necesario conocerlas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las derivadas con respecto al radio de las tres bases, las derivadas con respecto al ángulo polar de las tres bases y las derivadas con respecto al ángulo azimutal. En este caso solo he puesto estas dos bases que son las únicas que necesitamos para obtener el laplaciano en coordenadas esféricas. Estas relaciones son muy fáciles de derivar, por eso no lo pongo aquí para no perder mucho el tiempo. En el caso de que necesitéis saber cómo se hace, me lo decís y yo lo puedo hacer en cualquier momento. Simplemente necesitamos anotarlas en un papel porque las vamos a necesitar. Así que vamos a derivarlo a lo bruto, que es haciendo pues el producto escalar entre los dos operadores. Así que tenemos que multiplicar esto por esto y lo vamos a hacer paso a paso. Así que multiplicaremos este término por los 3, este término por los 3
y este término por los 3, paso a paso. Así que comenzaremos con las multiplicaciones del primer término con respecto al resto. Y bueno, pues lo hacemos, lo ponemos aquí, el primer término que nos va a multiplicar al mismo más los otros dos que veis aquí del operador de gradiente, y de todas las posibles operaciones que podamos hacer solo hay una que nos va a sobrevivir, el resto nos va a dar 0, que es la multiplicación de el primer término consigo mismo. Recordad que esto es un operador. ¿De acuerdo? Aunque lo llamemos multiplicación escalar, realmente si tenemos una derivada que tiene aquí un vacío, va a actuar sobre estos dos términos, que son un producto. Así que para poder desarrollarlo, esto de aquí es digamos una constante, porque no es que sea una constante, sino que no está bajo la influencia de la derivación, eso no lo tocamos, pero a esta derivada de aquí nos va a actuar sobre este producto, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, que corresponde a este término, ¿veis? D cuadrado, dr cuadrado y las dos r's. Esto de aquí lo podríamos haber puesto aquí en primera. Y la derivada del segundo, que es la derivada del propio vector, como veis aquí, por el primero sin derivar. ¿De acuerdo? Como contiene la derivación del vector base radial con respecto a la coordenada radial, esto ya hemos visto que nos da 0, así que este término lo tenemos anulado. Y el término superviviente pues nos da el d cuadrado dr al cuadrado, y este lo apuntamos. Y ahora lo que hacemos es calcular todas las multiplicaciones del segundo término con esto y con esto. Comencemos, lo pongo aquí para que nos acordemos de la estructura del operador de gradiente, y ahora cogemos ese segundo término y lo multiplicamos por cada uno de estos tres y comenzamos por el primero, ¿de acuerdo? Por el primero. Entonces esto, para no confundirnos, he colocado el vector base aquí a la izquierda para que no nos moleste, y lo mismo el vector base lo he puesto aquí a la izquierda para no implicar que la derivada está actuando sobre estos vectores base. No, esto es una multiplicación, esto quizás debería estar mejor aquí delante, para que lo sepáis. Lo mismo con el vector base azimutal. Si esto no está dentro de la derivada, no implico que se actúe con la derivada. Esto debería estar aquí delante. Bueno, no pasa nada. Tenemos este resultado y ahora pues hacemos lo mismo. Esto no va a pasar nada, va a permanecer y esta derivada va a actuar sobre el producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y nos da pues estas relaciones. Aquí lo tenéis. Esto de aquí y esto de aquí. Y ahora tenemos que ver que es simplificable. Esto es simplificable. ¿Por qué? Porque estos son ortogonales. Este vector base polar, de ángulo polar, y el vector base de la coordenada radial son ortogonales. Eso significa que un producto entre estos dos vectores base nos va a dar 0. Esto se nos va a eliminar. Y lo siguiente que tenemos que hacer es identificar a qué equivale la derivada del vector base radial con respecto al ángulo polar. Y creo recordar que es la base del ángulo polar. Quitamos eso que era 0 y ahora sustituimos esto por su correspondiente en la operación, que sí era el vector base unitario de ángulo polar, y esto, como son ortonormales, esto por esto nos va a dar 1. Y la operación se resume entre 1r por la derivada con respecto al radio. Y ahora, pues bueno, pues hacemos la operación de multiplicación del término que estábamos operando, y esta vez nos toca con el mismo término, con el segundo término. Ya veis, es lo mismo. Y las operaciones pues vuelven a ser lo mismo. Esta R nos va a salir fuera,
porque no estamos derivando con respecto a la r. Y por lo demás, esta derivada va a actuar sobre el vector multiplicando a esta otra operación de derivada. Y lo mismo, derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y como soy muy vago, en vez de poner r cuadrado aquí, he puesto 1 entre r. Y obtenemos estas dos expresiones. Si queréis, podéis seguir el ejercicio apuntándolo. De acuerdo, y es muy fácil. Esto por esto nos va a dar 1 y esto nos va a dar r cuadrado. Esto va a sobrevivir. Y aquí tenemos que ver qué es lo que sucede. ¿Con qué? Con esta derivada que obtenemos aquí, que creo recordar era menos r con el sombrerito. Creo recordar. ¿Vale? Sí, era menos r con el sombrerito y esto es muy fácil porque estos dos vectores base son ortogonales. Eso significa que la multiplicación de uno con el otro nos va a dar 0. Así que esto se nos va a eliminar, esto nos va a dar 1 y esto un r al cuadrado. Y nos queda esta operación. Y ahora nos queda la tercera multiplicación que nos va a dar 0 y por eso no la muestro. Y el resultado de la multiplicación del segundo término con el resto de los compañeros, pues nos da 1r dr más 1r cuadrado d cuadrado de ángulo polar al cuadrado. Con el tercer término todo da 0, es lo que había comentado antes y por eso no lo pongo. No lo hemos averiguado, pero nos daría todo 0. Y nos queda multiplicar el tercer término con el resto de estos tres de aquí. Y hacemos pues lo mismo que hemos hecho antes. Pongo esto para recordar la estructura. Este es el tercer término que va a multiplicar al primer término. Y es, pues como hemos visto antes, la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Y nos queda pues una expresión de este estilo. Con r seno de z, aquí tenemos phi con el sombrerito y volvemos a hacer lo mismo, tenemos que averiguar a qué equivale esta operación de aquí de derivación del vector base radial con respecto al ángulo phi. Y esto es muy fácil, ¿por qué? Porque nos da este resultado donde la multiplicación de estos dos vectores ortonormales nos va a dar 0. Esto no tenemos ni que preocuparnos. Y de esto pues tenemos que operar y obtener el equivalente a esta derivada que creo recordar que vamos a ver, esto lo hacemos 0, vamos a ver a qué equivalía esto, pues a el vector base phi con el sombrerito multiplicado por el seno del ángulo polar. Así que esto con esto se nos va a simplificar y esto por esto nos va a dar 1. Y nos queda algo muy sencillo, 1r dr. La multiplicación del tercer término con el segundo término, como veis aquí, he vuelto a poner por delante al vector base unitario de ángulo polar y es exactamente lo mismo. Esto es intocable y esta derivada nos va a actuar por el producto. Este radio nos va a salir aquí multiplicando a este otro radio, porque no estamos derivando con respecto a phi. Es como si fuera una constante. Pero esta derivación va a actuar sobre el vector base unitario de ángulo polar y sobre la derivada con respecto a la coordenada polar. Y lo mismo de derivada del primero por el segundo sin derivar, etcétera, etcétera. Y nos queda esta expresión y esta expresión. Y de nuevo tenemos una multiplicación de vectores base ortogonales que nos van a anular este término y solo nos tenemos que preocupar por este otro término. Este r con este r nos va a dar r cuadrado y ahora tenemos que sustituir el equivalente de la derivada de la base vectorial de ángulo polar con respecto al ángulo phi que lo habíamos ya puesto en las diapositivas al inicio de esta lección. Ponemos el 0, seguimos operando, ponemos el r cuadrado aquí y ahora solo tenemos que sustituir esta expresión que nos daba, me parece que es... me he saltado ese paso, pero es la base vectorial phi con el sombrerito multiplicado por el coseno del ángulo polar. Las bases vectoriales nos van a dar 1 y así que nos queda este coseno de ángulo polar aquí arriba y el seno del ángulo polar aquí abajo. Y ya tenemos la expresión. Y finalmente nos queda multiplicar este término consigo mismo. Este es muy fácil porque es básicamente el cuadrado de este término de aquí.
Si queréis podéis hacer los pasos poco a poco como habéis visto, pero es básicamente el cuadrado. Es 1r cuadrado seno cuadrado del ángulo polar por la derivada de orden 2 con respecto al ángulo phi al cuadrado. Ya está. Así que únicamente tenemos que sumarlo ya todo. Así que sumamos todos los resultados que hemos ido obteniendo en cada paso. Pues el d cuadrado de r cuadrado más 1r de dr más 1r cuadrado de z cuadrado más el resto. 1r de r, coseno, seno con todo esto. En fin. Ya veis que no tiene nada del otro mundo. Fijaos que tenemos aquí un término 1r de dr y aquí tenemos el mismo término. Así que esto lo sumaremos y será 2r de r. Pero toda esta expresión, que es válida, este es el laplaciano en coordenadas esféricas, es muy válido, pero queda como feo. Y lo podemos rearreglar de otra manera. Y lo podemos expresar de una manera más bonita, aquí ya ponemos el símbolo del laplaciano, pues así 1r cuadrado de dr, que está actuando sobre r cuadrado de r, 1r cuadrado seno de ángulo polar, con respecto al ángulo polar, de seno del ángulo polar, tal, así. Y así pues queda más bonito. Si hacéis estas operaciones de derivación sobre estos términos, veréis que equivale a la expresión que os he enseñado anteriormente. Y esta de aquí, señoras y señores, es el famoso laplaciano en coordenadas esféricas, pero siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando en un sistema de bases vectoriales covariantes ortonormales. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque si resolvemos la ecuación en coordenadas esféricas, esta ecuación de aquí, el laplaciano actuando sobre una función y lo igualamos a 0, básicamente un sistema, como ya hemos visto en lecciones anteriores, donde la divergencia sea 0, donde estemos en una situación donde no tenemos ni convergencia ni divergencia, sino en una situación de equilibrio en un campo vectorial, por ejemplo. Esta de aquí se le conoce como la ecuación de Laplace y su resolución es importantísima. ¿Por qué? Porque nos da como solución unas funciones, unas series que se llaman armónicos esféricos. Y esas series se definen también en base a unos polinomios, los polinomios de Legendre, que dependen a su vez de unos números enteros. ¿De acuerdo? Si aplicamos la solución de la ecuación de Laplace, la aplicamos, por ejemplo, al átomo de hidrógeno de la física cuántica, que el procedimiento es muy parecido, ya os habréis imaginado que no es exactamente igual que derivar la ecuación de Laplace. Pero la ecuación de Laplace es un sistema más simple que nos proporciona una serie de soluciones que puede ser aplicable a situaciones más complejas, donde aparecen los armónicos esféricos como solución. Y esos números enteros que nos definen los armónicos esféricos en la física cuántica, en el átomo de hidrógeno, son los famosos números cuánticos que nos definen los orbitales de los electrones alrededor del átomo de hidrógeno. Puedo resolverlo, podemos hablar de los armónicos esféricos, es una lección más de matemáticas y de ecuaciones diferenciales que de cálculo tensorial. Si os interesa me lo decís y lo puedo hacer como un anexo al curso. Y se utiliza este tipo de soluciones pues, para proporcionar soluciones a la ecuación de ondas para el átomo de hidrógeno. Si os ha gustado esta lección, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito aquí. Os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.